Clasificamos y comunicamos parte 1. Clasificar consiste en establecer diferencias y semejanzas para poder agrupar y organizar objetos, datos, ideas, de acuerdo a características comunes. Si por ejemplo tuviéramos un mono, un flamenco, un oso, una gallina, un gato y un avestruz y nos pidieran agruparlos en dos grupos diferentes, seguramente los clasificaríamos de la siguiente manera: el mono, el oso y el gato en un solo grupo, el flamenco, la gallina y el avestruz en otro grupo. El criterio que utilizamos aquí para clasificarlos es la cubierta corporal de cada animal. En el caso del grupo 1 son animales con pelos y en el caso del grupo 2, animales con plumas. Clasificar es un proceso básico de las ciencias naturales, tanto de las áreas científicas como de las áreas no científicas. Su objetivo es establecer relaciones basadas en semejanzas, similitudes o diferencias. En otro ejemplo, observemos que las hojas las podemos clasificar según distintos criterios. Por ejemplo, la forma que tiene cada hoja, el borde que tiene cada hoja o por el número de limbos que tiene cada una de las hojas. Así, si clasificamos a las hojas por su forma, podríamos tener de forma circular, de forma orbicular, de forma astada, ovalada, romboide o por su borde de forma entera, partida, doble dentada, o por su número de limbos podríamos tener una hoja compuesta o una hoja simple. Comunicar es otro proceso básico de las ciencias naturales. Es muy importante para el quehacer científicos porque es a través de las tablas, los gráficos y del lenguaje científico que comunicamos nuestros resultados y hallazgos al momento de hacer una investigación científica. Número 1. Las tablas. Una forma de comunicar en las ciencias naturales es a través de tablas de valores. En un ejemplo, el Instituto Nacional de Conservación Forestal, ICF, por medio del Departamento de Protección Forestal, confirmó que Honduras registró un total de 37 incendios a nivel del país. En la tabla tenemos en primer lugar el título: Número de incendios en Honduras del 1 de enero al 1 de febrero de 2022. La información se organiza en columnas verticales. Aquí tenemos dos. La primera que nos indica el departamento y la segunda que nos indica la cantidad de incendios. Cada una de las columnas se organiza en filas horizontales que nos dan información. Por ejemplo, en el departamento de Valle hubo un total de 7 incendios. Las tablas de valores nos ofrecen entonces información general de los resultados obtenidos en una investigación o en un estudio. Las tablas nos permiten ver datos de forma clara y ordenada. En este caso, el departamento de Honduras que más ha tenido incendios hasta el 1 de febrero fue el departamento de Francisco Morazán, con 26 incendios, y hay un total de 37 incendios si consideramos 26 en Francisco Morazán, más 7 de Valle, más 2 de Gracias a Dios, más 1 de Santa Bárbara, da un total de 37 incendios. También podríamos medir el menor valor, en este caso decir que el departamento de Santa Bárbara solo tuvo un incendio.
y que son solo 4 departamentos del total de los 18 departamentos de Honduras que han presentado incendios hasta el 1 de febrero de 2022. Otra forma de comunicar en ciencias naturales es con tablas de doble entrada. Miremos este ejemplo. Lorena quiso saber si la cantidad de agua que se le suministra a una planta influye en su crecimiento. Lorena entonces está investigando la influencia de la cantidad de agua en el crecimiento de una planta. Para ello, sembró 5 plantas de arveja en 5 maceteras diferentes. Marcó cada macetera como 1, 2, 3, 4 y 5. A cada una le suministró una cantidad específica de agua diariamente durante 4 semanas, obteniendo los resultados que vamos a ver en la tabla. Como vemos, colocamos también el título. Influencia de la cantidad de agua en el crecimiento de plantas de arveja, ya que esto es lo que está investigando Lorena. Colocamos en este caso 3 columnas. La macetera, que tenemos 5, la cantidad de agua diaria en mililitros, que además nos está indicando la cantidad que representa cada mililitro en botellas, la altura de las plantas en centímetros al mes, es decir, después de esas 4 semanas que Lorena estuvo regando las plantas, midió cuánto creció cada planta y eso es lo que tenemos en la tercera columna. Cada fila además relaciona los datos de la macetera, la cantidad de agua que se suministró diariamente y cuánto creció esa planta. Cuando utilizamos una tabla de doble entrada, tenemos variables de investigación. La cantidad de agua diaria le llamamos variable independiente porque es la variable que llamamos la causa por la cual las plantas crecieron o no crecieron, es decir, el efecto que tuvo la cantidad de agua en el crecimiento de las plantas. A ese efecto lo llamamos variable dependiente. Aquí es importante señalar que la variable independiente se manipula. Lorena decidió qué cantidad de agua iba a suministrar a cada macetera, pero ella no podía manipular la altura de cada planta. Ese resultado dependía de cada una de las cantidades de agua que se le suministró a cada macetera. Número 2, los gráficos, que son representaciones de los datos generalmente numéricos mediante líneas, superficies o símbolos. Tenemos gráficos de barra, gráficos lineales y gráficos de pastel. Siguiendo con el mismo ejemplo, vamos a realizar un gráfico de barras de los resultados obtenidos por Lorena en su investigación de la influencia de la cantidad de agua en el crecimiento de las plantas de arveja. Lo primero que tenemos que hacer para construir un gráfico de barras es colocar los ejes X y Y como si estuviéramos trabajando en un plano. Nos va a quedar aquí la forma de una L mayúscula. En el eje horizontal vamos a poner la cantidad de maceteras y en el eje vertical el crecimiento que hubo en centímetros cada mes. Una vez que hemos establecido los ejes, vamos a dividirlos en escalas que nos permitan colocar las barras que nos indicarán el crecimiento que hubo en cada macetera. Vamos a dividir en cantidades iguales. Aquí es importante utilizar reglas. Consideremos que son 5 barras las que tenemos que colocar
y que en el caso del crecimiento el valor más alto es 6. Si suponemos que aquí cada una de estas representa 1 centímetro, tendremos un total de 6 centímetros. Vamos a llegar a los 6 centímetros de altura. Y en el eje X horizontal vamos a colocar la cantidad de maceteras, que en este caso es 5. Ahora vamos a colocar las barras. En la macetera 1, el crecimiento fue de 2.5. Entonces vamos a colocar 2.5 más o menos aquí, entre 3 y 2 a la mitad. Y ahí tendríamos la primera barra. La macetera 1 tuvo un crecimiento de 2.5 centímetros por mes. La macetera 2, que fue la que más creció, tuvo 6 centímetros de crecimiento. La macetera 3 tuvo solo 1.5 centímetros, abajo de la primera macetera y de la segunda macetera. La macetera 4 solo creció 0.5 centímetros, no llegó ni a la mitad de 1 centímetro. Y en el caso de la macetera 5, no creció nada. En este caso, que fue la macetera que más agua recibió. Por eso no colocamos aquí la barra, porque no hubo crecimiento y nos indica que el crecimiento fue 0. También podemos colocar los números que representa cada una de esas barras para que sea más claro. En un análisis de este gráfico podríamos decir que la planta que más creció fue la que se regó con 2 botellas de agua y es la que estaba en la macetera 2. Y que la planta que más se regó con agua no creció. Podríamos concluir a partir de estos datos que no siempre es beneficioso regar con mucha cantidad de agua a las plantas. También podríamos decir que la planta que menos creció fue la que se regó con 4 botellas en el caso de las que sí presentaron un crecimiento. Otro tipo de gráfico es el gráfico de líneas. Siguiendo con el mismo ejemplo, colocando siempre en el eje Y y el eje X, vamos a hacer un gráfico de líneas. Esta vez vamos a ubicar en el eje X la variable independiente, que en este caso era la cantidad de agua diaria en mililitros, que lo vamos a colocar en el número de botellas de agua. Y en el eje Y vamos a colocar siempre el crecimiento en centímetros por mes, que sería nuestra variable dependiente. Generalmente cuando hacemos gráficos de líneas a partir de tablas de doble entradas, colocamos en el eje X la variable independiente y en el eje Y la variable dependiente. Vamos siempre a colocar nuestra escala, recordando que en casa lo debemos hacer con una regla para tener mejores resultados. Vamos a colocar entonces los centímetros y vamos a colocar el número de botellas. En este caso lo que vamos a hacer es que nos vamos a ubicar en el primer dato, que es una botella de agua provocó un crecimiento de 2.5 centímetros cuando se regó diariamente por un mes. Vamos a buscar entonces aquí el número 1 de botella de agua y vamos a seguir subiendo hasta encontrar 2.5 en el eje de crecimiento o el eje Y. Colocamos un punto ahí y esa es nuestra primera coordenada del gráfico. En la botella 2 creció 6 centímetros. En la botella 3, 1.5 centímetros. En la botella 4, 0.5 centímetros.
Y en la botella 5, como no creció, el dato fue 0, por eso lo ponemos sobre la línea, porque aquí tenemos 0. Luego de que ya tenemos todos nuestros puntos marcados, vamos a unirlos con líneas. Y de esta forma tenemos nuestro gráfico de líneas, que nos dice que a medida se fue agregando más botellas de agua al riego diario de la planta, disminuyó su crecimiento. Si nos fijamos, cuando se regaron 3 botellas, decreció en comparación de cuando se regaron con 2 botellas de agua. Luego con 4 decreció todavía más y con 5 botellas ni siquiera creció. Y bueno, este es el tema de esta semana. Muchas gracias por tu atención.